Hay lugares en México donde la historia oficial se rompe y deja escapar un olor a podredumbre que ningún gobierno ha podido enterrar del todo. Uno de esos lugares está en Zihuatanejo, en la costa del Pacífico, donde entre la vegetación tropical y el murmullo del mar todavía se pueden ver las ruinas de lo que alguna vez fue el símbolo más obsceno del poder corrupto en la historia moderna de México. No es una pirámide azteca ni un templo colonial. Es un Partenón griego, una réplica casi exacta del templo de Atenas, construido con mármol italiano y columnas dóricas auténticas, levantado en medio de la selva mexicana por un hombre que convirtió la policía de la Ciudad de México en su ejército personal y el presupuesto público en su cuenta bancaria privada. Ese hombre se llamaba Arturo Durazo Moreno, pero en los pasillos oscuros del poder, en las celdas de tortura y en las mansiones donde se decidía quién vivía y quién moría, todos lo conocían simplemente como el Negro Durazo. Y esta es su historia, una historia que el sistema intentó borrar, pero que sigue respirando en cada rincón corrupto de las instituciones mexicanas. Imagina por un momento estar parado frente a ese Partenón en 1980. El sol del Pacífico golpea las columnas blancas, mientras guardias armados con metralletas patrullan el perímetro. Adentro, una discoteca privada con pista de baile iluminada, barra de mármol negro y botellas de champán que cuestan más que el salario anual de un policía raso. Afuera, a pocos kilómetros, familias de pescadores viven en chozas de lámina sin agua potable. Esa contradicción brutal, ese insulto arquitectónico a la pobreza de millones, no era un accidente, era una declaración de poder. Era Durazo diciéndole a México entero que las reglas no aplicaban para él, que podía tomar lo que quisiera, construir lo que se le antojara, y nadie, absolutamente nadie lo detendría, porque tenía algo que muy pocos hombres en la historia de México han tenido, la amistad incondicional del presidente de la República. Pero antes de llegar a ese Partenón del horror, antes de entender cómo un hombre pudo convertirse en un monstruo con placa y uniforme, tenemos que regresar décadas atrás, a un patio de escuela en la Ciudad de México, donde dos niños forjaron una amistad que terminaría envenenando a todo un país. Arturo Durazo Moreno nació en 1924 en San Luis Río Colorado, Sonora, en la frontera con Estados Unidos, en una familia tan pobre que la palabra dignidad era un lujo que no podían pagar. Su padre trabajaba en lo que podía, su madre lavaba ropa ajena y los hermanos Durazo crecieron con hambre en el estómago y rabia en el corazón. Esa rabia, ese resentimiento de clase que nace cuando ves que otros tienen todo y tú no tienes nada, se convirtió en el combustible que alimentaría toda su vida. La familia migró a la Ciudad de México buscando un futuro mejor, como millones de mexicanos lo han hecho antes y después, y Arturo terminó en una escuela primaria del centro de la capital. Ahí, en ese patio de concreto agrietado, conoció a un niño de familia acomodada, educado, con futuro asegurado. Su nombre era José López Portillo. Nadie sabe exactamente qué unió a esos dos niños tan diferentes. Algunos dicen que Durazo protegía a López Portillo de los bullies, que era su guardaespaldas improvisado desde la infancia. Otros murmuran que había algo más oscuro, una lealtad casi enfermiza que López Portillo nunca pudo o nunca quiso romper. Lo que sí sabemos es que esa amistad sobrevivió décadas, sobrevivió las diferencias de clase, sobrevivió las carreras profesionales opuestas y se convirtió en la llave maestra que abriría las puertas del infierno. Mientras López Portillo estudiaba Derecho en la UNAM, se convertía en académico, en intelectual, en político con futuro brillante. Durazo tomó el camino que toman los pobres con ambición y sin escrúpulos en México. Se metió al ejército, luego a la policía. No porque creyera en la justicia o en proteger al ciudadano, se metió porque entendió algo que muchos mexicanos entienden, pero pocos admiten en voz alta. En México, la placa no es un símbolo de autoridad moral, es una licencia para robar. Y Durazo tenía hambre,
un hambre acumulada de décadas de humillación y pobreza. Escaló posiciones lentamente, aprendiendo el sistema desde adentro, viendo cómo cada nivel de la policía era en realidad un nivel de una pirámide de extorsión perfectamente organizada. Los policías de calle extorsionaban a comerciantes y conductores. Los comandantes extorsionaban a los policías. Los jefes de sector extorsionaban a los comandantes, y todo ese dinero subía hasta las manos de los que realmente mandaban. Durazo aprendió esa lección y la perfeccionó. Pero su verdadero golpe de suerte, su boleto dorado al poder absoluto, llegó en 1976. Ese año, su amigo de la infancia, José López Portillo, ganó las elecciones presidenciales en lo que fue una farsa democrática incluso para los estándares mexicanos de la época. López Portillo fue el único candidato en la boleta. Ganó con el 100% de los votos porque no había nadie más. Y una de sus primeras decisiones al llegar a Los Pinos fue nombrar a su viejo amigo Arturo Durazo como jefe de la Policía del Distrito Federal. La noticia cayó como bomba en los círculos políticos. Durazo no tenía el perfil, no tenía la educación, no tenía el apellido. Lo que tenía era la lealtad ciega del presidente. Y eso, en el sistema político mexicano, vale más que 1000 títulos universitarios. El 1 de diciembre de 1976, Arturo Durazo Moreno tomó posesión como titular de la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal. Ese día, sin que nadie lo supiera todavía, comenzó uno de los periodos más oscuros y brutales en la historia de la seguridad pública mexicana. Lo primero que hizo Durazo al tomar el control fue enviar un mensaje claro a todos los policías bajo su mando. O estaban con él o estaban muertos. No era una metáfora. Convocó a una reunión con todos los comandantes y jefes de sector en las instalaciones de la policía. Ahí, frente a todos, señaló a 3 comandantes que consideraba desleales o demasiado honestos, que en su mundo era lo mismo, y los despidió en el acto. Pero no se quedó ahí. Ordenó que fueran investigados, hostigados, amenazados. Uno de ellos apareció muerto semanas después en circunstancias nunca aclaradas. El mensaje fue recibido. La Policía del Distrito Federal ya no era una institución pública, era el feudo personal del negro Durazo. Y las reglas eran simples. Todo el que portara una placa le debía lealtad absoluta y una parte de sus ganancias, porque bajo Durazo, ser policía no era un trabajo, era un negocio. Y el producto que vendían no era seguridad, era miedo. Durazo implementó un sistema de extorsión tan eficiente que haría sonrojar a cualquier cartel moderno. Cada policía de tránsito, cada patrullero, cada agente de crucero tenía una cuota diaria que debía cumplir. No una cuota de multas legales, sino de mordidas, de extorsiones directas a ciudadanos. Si un conductor cometía una infracción menor, el policía no le daba una multa oficial. Le pedía dinero en efectivo y lo dejaba ir. Si un comerciante quería operar sin problemas, tenía que pagar su cuota semanal al policía del sector. Si un bar quería abrir después de las horas permitidas, pagaba. Si un narcomenudista quería vender en una esquina, pagaba. Todo se pagaba. Y todo ese dinero subía por la cadena de mando hasta llegar a las arcas personales de Durazo. Se calcula que en sus 6 años como jefe de policía, Durazo acumuló una fortuna de entre 500 millones y 1,000 millones de dólares. En los años 70 y 80, una cantidad obscena, imposible de justificar con un salario de funcionario público. Pero nadie preguntaba, nadie investigaba, porque el que preguntaba demasiado amanecía con una bala en la nuca o simplemente desaparecía. Pero el dinero era solo una parte del poder de Durazo. La otra parte, la más aterradora, era su capacidad y disposición para usar la violencia extrema sin ninguna consecuencia. Durazo convirtió las instalaciones policiales en centros de tortura, no tortura ocasional, no abusos aislados. Tortura sistemática, institucionalizada, parte del procedimiento operativo estándar. Los sótanos de las comandancias
se llenaron de gritos que nadie escuchaba o que todos preferían ignorar. Había cuartos especiales, sin ventanas, con paredes gruesas para que el sonido no saliera. Ahí llevaban a sospechosos, a enemigos, a cualquiera que Durazo considerara un problema. Los métodos eran medievales, toques eléctricos en los genitales, ahogamiento con trapos mojados, golpizas con bates y tubos, violaciones, quemaduras, y lo peor de todo es que muchas veces las víctimas no eran criminales, eran personas inocentes detenidas por error o por venganza personal algún comandante. Pero una vez que entrabas a esos sótanos, tu inocencia no importaba. Solo importaba que confesaras lo que ellos querían oír. Y si no confesabas, seguían hasta que lo hicieras. El caso más infame, el que finalmente comenzó a levantar sospechas incluso en una sociedad acostumbrada a mirar hacia otro lado, fue el del río Tula. En 1981, una banda de asaltantes colombianos operaba en la Ciudad de México. Eran violentos, profesionales, peligrosos. La policía de Durazo los capturó. Hasta ahí, todo normal. Pero lo que pasó después fue una demostración de sadismo puro. En lugar de presentarlos ante un juez, en lugar de seguir el debido proceso, Durazo ordenó que fueran llevados a una comandancia en el norte de la ciudad. Ahí, durante días, fueron torturados sin piedad. Los golpearon hasta desfigurarlos. Les quebraron huesos, les arrancaron uñas, les quemaron la piel. Y cuando finalmente murieron, porque todos murieron, sus cuerpos no fueron entregados a sus familias ni reportados a ninguna autoridad. Fueron envueltos en bolsas de plástico, metidos en el maletero de patrullas y llevados al río Tula, un río de aguas negras que recibe los desechos de la Ciudad de México. Ahí, en medio de la noche, los tiraron como si fueran basura. Pensaron que las aguas contaminadas y las ratas se encargarían de borrar la evidencia, pero los cuerpos no desaparecieron. Días después, campesinos que trabajaban cerca del río encontraron los cadáveres hinchados, desfigurados, flotando entre la mierda y la basura. La noticia llegó a los periódicos. Había fotos, había testimonios, y por primera vez, la opinión pública comenzó a preguntarse qué demonios estaba pasando en la policía de la Ciudad de México. Durazo intentó tapar el escándalo, como siempre lo hacía, con amenazas y dinero. Mandó a sus hombres a intimidar a los periodistas que cubrían el caso. Ofreció sobornos a los editores de los periódicos, pero esta vez la historia era demasiado grande, demasiado grotesca para ser ignorada. Las familias de las víctimas, aunque eran extranjeros y criminales, exigieron justicia. Organizaciones de derechos humanos comenzaron a hacer preguntas incómodas. Y aunque Durazo logró evitar consecuencias legales inmediatas, la semilla de la duda ya estaba plantada. La gente comenzó a murmurar. Los políticos de la oposición comenzaron a señalar. Y en las oficinas del gobierno, algunos funcionarios empezaron a tomar notas, esperando el momento adecuado para actuar. Pero ese momento no llegaría mientras López Portillo siguiera en el poder. Porque el presidente, cegado por la lealtad o quizás cómplice silencioso, protegía a Durazo de cualquier investigación seria. La amistad de la infancia se había convertido en un pacto de impunidad. Mientras la sangre corría en los sótanos de las comandancias, Durazo vivía como un emperador romano en decadencia. El Partenón de Zihuatanejo era solo una de sus propiedades. Tenía mansiones repartidas por todo México. La más escandalosa estaba en el Ajusco, en las montañas al sur de la Ciudad de México. No era una casa, era un complejo. Tenía un hipódromo privado donde organizaba carreras de caballos para sus amigos. Tenía lagos artificiales con cisnes importados. Tenía una colección de autos de lujo que incluía Rolls Royces, Ferraris y Lamborghinis. Tenía jaulas con animales exóticos, tigres de Bengala, leones, incluso se rumoreaba que tenía un elefante. Y todo esto, absolutamente todo, fue construido con dinero robado y mano de obra esclava, porque Durazo no contrataba constructoras privadas para sus mansiones, usaba policías, ordenaba a cientos de agentes que en lugar de patrullar las calles,
fueran a trabajar como albañiles, carpinteros, jardineros en sus propiedades. Los policías no podían negarse. Si te negabas, te despedían o algo peor. Así que hombres que habían jurado proteger a la ciudadanía pasaban sus días cargando ladrillos y mezclando cemento para las fantasías arquitectónicas de su jefe. Los materiales de construcción también eran robados. Durazo desviaba camiones enteros de cemento, varilla, mármol, madera fina que estaban destinados a obras públicas y los mandaba directo a sus propiedades. Si la ciudad necesitaba reparar una escuela o un hospital, los materiales no llegaban porque estaban siendo usados para construir otra alberca o otro salón de fiestas en las mansiones del negro. Y nadie decía nada. Los proveedores sabían que si se quejaban, perderían todos sus contratos con el gobierno, algo peor. Los funcionarios que supervisaban las obras públicas sabían que si reportaban las irregularidades, terminarían despedidos o amenazados. El sistema entero estaba podrido, y Durazo era el gusano más grande en el centro de esa manzana podrida. Las fiestas en las propiedades de Durazo eran legendarias, pero no en el buen sentido, eran bacanales de exceso y depravación. Invitaba a políticos, empresarios, celebridades. Algunos iban voluntariamente, atraídos por el poder y el morbo. Otros iban porque sabían que rechazar una invitación del negro Durazo podía ser peligroso. Había montañas de cocaína en las mesas, ríos de whisky y champán, prostitutas traídas de los mejores burdeles de la ciudad o a veces simplemente secuestradas de las calles y obligadas a entretener a los invitados. Había rumores, nunca confirmados pero repetidos en voz baja, de que en algunas de esas fiestas ocurrían cosas mucho más oscuras: violaciones, asesinatos, desapariciones, testigos que entraban y nunca salían, pero todo quedaba en rumores porque nadie se atrevía a hablar abiertamente. El miedo era una presencia constante, invisible pero real, en cada rincón de eso. Durazo también usaba su poder para relacionarse con celebridades y legitimarse socialmente. Se tomaba fotos con cantantes famosos, con actores, con deportistas. Luis Miguel, que en esos años era apenas un adolescente en ascenso, fue fotografiado en eventos donde Durazo estaba presente. Cantinflas, el comediante más querido de México, también aparecía en algunas reuniones. No está claro si estas celebridades sabían realmente quién era Durazo o simplemente asistían a eventos oficiales sin hacer preguntas, pero el efecto era el mismo. Durazo usaba esas fotos, esas asociaciones, para construir una imagen de hombre poderoso, respetado, conectado. Para muchos mexicanos que no conocían la verdad, Durazo no era un monstruo, era un policía exitoso, un hombre que había llegado lejos. Esa era la máscara que usaba en público, pero detrás de esa máscara, en los sótanos y en los ríos contaminados, estaba la verdad. El poder absoluto de Durazo dependía completamente de la protección presidencial, y esa protección tenía fecha de caducidad. En México, los presidentes gobiernan 6 años y no pueden reelegirse. López Portillo sabía que su mandato terminaría en 1982, y Durazo sabía que cuando su amigo dejara Los Pinos, su escudo de impunidad desaparecería. Los últimos meses del gobierno de López Portillo fueron caóticos. La economía mexicana colapsó. El precio del petróleo cayó, la deuda externa explotó y López Portillo tomó la desesperada decisión de nacionalizar los bancos. El país estaba en crisis y la popularidad del presidente estaba por los suelos. En ese contexto, Durazo se volvió un problema político. Los rumores sobre su corrupción y brutalidad ya no podían ser ignorados. La prensa, que durante años había sido silenciada con sobornos y amenazas, comenzó a publicar historias cada vez más atrevidas. Y lo más peligroso para Durazo, dentro del mismo gobierno, comenzaron a surgir voces pidiendo su cabeza. El golpe mortal vino de donde menos lo esperaba. José González González había sido uno de los hombres más cercanos a Durazo. Era su jefe de seguridad personal, su mano derecha, alguien que conocía todos los secretos, todos los crímenes, todos los escondites del dinero.
Pero en algún momento, González y Durazo tuvieron una pelea. Las versiones varían. Algunos dicen que González pidió más dinero y Durazo se negó. Otros dicen que González vio algo tan horrible en una de las sesiones de tortura que su conciencia finalmente despertó. Lo que sea que haya pasado, González tomó una decisión suicida. Decidió escribir un libro contándolo todo. Se escondió, recopiló documentos, fotos, testimonios y escribió un manuscrito explosivo. Lo tituló Lo negro del negro Durazo. El libro era una bomba nuclear de papel. Describía con detalles precisos las mansiones, los métodos de extorsión, las torturas, los asesinatos, nombraba nombres, daba fechas, incluía fotos. Y lo más peligroso, implicaba directamente al presidente López Portillo como cómplice y protector de Durazo. González sabía que publicar ese libro en México era imposible. Ninguna editorial se atrevería, así que lo sacó del país y lo publicó en Estados Unidos. Desde ahí, miles de copias comenzaron a entrar de contrabando a México. El libro se vendía en puestos callejeros, se fotocopiaba, se pasaba de mano en mano. Se convirtió en un fenómeno. Por primera vez, los mexicanos comunes podían leer con detalles lo que muchos sospechaban, pero nadie se atrevía a decir. La reacción fue explosiva. Durazo intentó desacreditar el libro, llamándolo Mentiras de un empleado despechado. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Y cuando Miguel de la Madrid asumió la presidencia en diciembre de 1982, una de sus primeras promesas fue la renovación moral de la sociedad mexicana. Y el símbolo perfecto de todo lo que estaba mal, el chivo expiatorio ideal, era Arturo Durazo Moreno. De la Madrid ordenó una investigación formal. Se giraron órdenes de aprehensión, se congelaron cuentas bancarias y Durazo, que durante 6 años había sido intocable, de repente se encontró solo y vulnerable. López Portillo ya no estaba en el poder y no podía protegerlo. Sus aliados políticos desaparecieron de la noche a la mañana. Nadie quería ser asociado con él. Durazo entendió que si se quedaba en México, terminaría en prisión o muerto. Así que hizo lo que hacen todos los poderosos cuando caen. Huyó. Salió del país con maletas llenas de dólares, con pasaportes falsos, con la ayuda de contactos que todavía le debían favores. Su destino fue Estados Unidos, luego Canadá, luego Europa. Pero no importaba a dónde fuera, su rostro estaba en todo. Interpol emitió una orden de que FBI lo buscaba. Y México, que rara vez persigue a sus criminales de cuello blanco con verdadera determinación, esta vez estaba decidido a atraparlo. Porque Durazo se había convertido en un símbolo. Atraparlo significaba demostrar que el nuevo gobierno era diferente, que la impunidad tenía límites. La cacería duró meses. Durazo se movía constantemente, cambiaba de identidad, se escondía en hoteles baratos tratando de pasar desapercibido. Pero un hombre acostumbrado al lujo extremo no puede vivir en las sombras por mucho tiempo. Cometió errores, usó tarjetas de crédito, hizo llamadas telefónicas y finalmente, en 1984, fue localizado y arrestado. Las versiones sobre el lugar exacto varían. Algunos dicen que fue en Puerto Rico, otros que en Los Ángeles. Lo que sí está claro es que la imagen de su captura fue humillante. El hombre que había sido el policía más poderoso de México, que había vivido como un rey, que había torturado y asesinado sin consecuencias, apareció en las fotos esposado, sin su uniforme de general, sin sus guardaespaldas, sin su poder. Solo era un hombre viejo, asustado, derrotado. Fue extraditado a México y el juicio comenzó. El proceso judicial fue un circo mediático. Durazo fue acusado de enriquecimiento ilícito, contrabando, evasión fiscal y otros delitos. Curiosamente, nunca fue acusado formalmente de tortura o asesinato. El sistema mexicano, incluso cuando castiga a sus monstruos, lo hace a medias. Juzgar a Durazo por corrupción era políticamente conveniente. Juzgarlo por crímenes de lesa humanidad habría abierto una caja de Pandora.
Habría obligado a investigar a cuántos otros funcionarios, cuántos otros presidentes, cuántos otros policías habían hecho lo mismo. Así que el juicio se centró en el dinero, en las propiedades, en lo tangible. Durazo fue condenado a 16 años de prisión. Sus propiedades fueron confiscadas. El Partenón de Zihuatanejo, esa obscenidad arquitectónica, fue saqueado por el gobierno y por la población local. Las estatuas de mármol fueron robadas. Los pisos fueron arrancados. La discoteca fue desmantelada. Hoy solo quedan las columnas, como huesos blancos de un dinosaurio muerto, un recordatorio de la ibris de un hombre que creyó que podía ser Dios. Durazo pasó años en prisión, pero no en las condiciones brutales que él había impuesto a miles de víctimas. Estuvo en una cárcel de mediana seguridad, con acceso a abogados, a visitas, a ciertos privilegios. Incluso en la cárcel, el sistema lo trató mejor de lo que él había tratado a otros. Su salud se deterioró. Desarrolló problemas cardíacos, diabetes. En el año 2000, después de cumplir parte de su condena, fue liberado por razones humanitarias. Salió de prisión como un fantasma, un hombre olvidado por la mayoría, recordado solo por los que habían sufrido directamente su brutalidad. Murió poco después, en la oscuridad, sin el poder, sin el dinero, sin la gloria que había buscado toda su vida. Pero su muerte no cerró el capítulo, porque el sistema que él perfeccionó, el sistema de extorsión policial, de tortura institucionalizada, de impunidad para los que tienen poder, ese sistema no murió con él. Hoy, más de 40 años después de que Durazo tomara el control de la policía de la Ciudad de México, las historias siguen repitiéndose. Los nombres cambian, las caras cambian, pero la estructura permanece. La mordida sigue siendo parte de la interacción cotidiana entre policías y ciudadanos. Las desapariciones forzadas siguen ocurriendo. La tortura sigue siendo una herramienta de investigación y los que llegan al poder siguen construyendo sus imperios personales sobre los huesos de los que no tienen voz. Durazo no fue una aberración, fue un síntoma. Fue el producto lógico de un sistema diseñado para servir a los poderosos y aplastar a los débiles. Y mientras ese sistema siga intacto, mientras la impunidad siga siendo la norma y no la excepción, habrá más Durazos. Quizás no construirán Partenones en la selva. Quizás sus excesos serán más discretos, más modernos. Pero la esencia será la misma. El poder sin límites, la violencia sin consecuencias, la corrupción como forma de vida. Entonces la pregunta que queda flotando en el aire, la pregunta que ningún gobierno mexicano ha querido responder honestamente, es esta. ¿Realmente cambió algo después de Durazo? ¿O simplemente aprendimos a esconder mejor la podredumbre? Porque si algo nos enseñó el negro Durazo es que el monstruo no vive solo en las personas, vive en las instituciones. Y mientras esas instituciones sigan protegiendo a los monstruos, mientras sigan premiando la lealtad sobre la honestidad, mientras sigan permitiendo que el poder se concentre sin rendición de cuentas, la historia se repetirá, los nombres cambiarán, pero el horror permanecerá. Y en algún lugar de México, en este momento, hay un nuevo Durazo, construyendo su imperio sobre el sufrimiento de otros, protegido por el silencio cómplice de un sistema que nunca ha querido realmente cambiar. Esa es la verdadera maldición del negro Durazo. No es que haya existido, es que nunca se fue del todo.